aproximadamente entre 35 y 40, no esas temperaturas sofocantes del mes de junio que dejamos atrás, sino más bien unas temperaturas típicas de la primera quincena de julio. Queremos saludar a esta hora de la mañana también a todos aquellos que nos ven ya a través del canal 125 de Movistar. Ya saben todos ustedes que nos pueden seguir ...90503 es el teléfono de todos ustedes, es el teléfono de los oyentes. Con Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro vamos a repasar ya las noticias del Santander, empezando por la actualidad que nos lleva de nuevo a Cataluña, en esa segunda parte del borrador para la independencia de Cataluña, esa ley de ruptura de la Generalidad, esa segunda parte que publica hoy el diario El País, y en donde nos avanza ese foro bolivariano que discutiría esa reforma de la Constitución o esa Constitución catalana después del referéndum del 1 de octubre. Según informa el diario El País, en esa segunda exclusiva, podríamos decirles, porque ya hubo una primera exclusiva, esa primera parte del borrador, que como les decía anteriormente, fue desmentida a las horas a través del diario La Vanguardia por parte de la Generalidad, a esta hora del día, a las 7:04, todavía estamos esperando ese desmentido. Nos avanzan un foro ciudadano en donde durante 6 meses se estaría discutiendo esa Constitución catalana de corte republicano, y en donde, pues lógicamente los ciudadanos nos imaginamos de qué tipo y de qué pelaje estarían discutiendo en qué consistiría esa Constitución. Por otro lado, hoy Ada Colau desmiente lo que dijo hace 3 días, y es que estaba a favor de ese referéndum. Hoy da un pasito atrás en una entrevista que publica el periódico de Cataluña, y más o menos lo que viene a decir es que quizá se están pasando de frenada, que quizá van demasiado rápido y que quizá habría que esperar un poco más para la celebración de ese referéndum independentista. Como les digo, la alcaldesa de Barcelona desmiente o se corrige a sí misma sobre lo dicho hace solo 72 horas. Fue portada del diario ABC, seguro que lo recuerdan todos ustedes. También vamos a repasar sus palabras. Son algunas de las noticias que nos deja la jornada después de esa reunión de alcaldes catalanes en Barcelona el pasado sábado. Decía Puigdemont que les teníamos miedo, que los demócratas les teníamos miedo a ellos. Y en las últimas horas le respondía Albiol en unas declaraciones que la verdad es que toman otra dimensión después de conocer ese borrador del diario El País, diciendo que a quien tienen miedo es a los tiranos, a los dictadores. Claro, es que uno ve lo que pretende el gobierno de la Generalidad y mira a Venezuela, y como les decía, a las 6 de la mañana se lleva las manos a la cabeza si no se tapan los ojos, cuando también hay una mayoría en este país que lo que quiere precisamente es eso, taparse los ojos, porque prefiere no mirar hacia determinados sitios, hacia determinadas cosas que están sucediendo en este país. Vamos ya con esas noticias del Santander. El
texto de ese borrador para la ley de ruptura se presentará este mes y en su artículo primero establece que Cataluña se constituye en una república en la que el presidente de la Generalitat concentrará las funciones de jefe de Estado y de Gobierno. El borrador se define como norma suprema hasta que la Constitución catalana sea elaborada por lo que denominan un foro social constituyente, es decir, un modelo similar al de Nicolás Maduro en Venezuela, asambleario y en el que participan organizaciones sociales y partidos políticos. El nuevo borrador mantiene el Poder Judicial bajo el control de los políticos que podrán nombrar a los jueces. El sábado Carles Puigdemont firmaba el manifiesto de compromiso con el referéndum. Sin embargo, no lo hacían sus propios alcaldes después de que la coordinadora Marta Pascal, según publicó hoy el diario La Razón, diera orden de no hacerlo para no exponerse a inhabilitaciones. Puigdemont insiste en que quieren crear un estado de libertades. Xavier García Albiol del PP garantiza que no habrá consulta y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en El Periódico, asegura que no impondrá en peligro a los funcionarios. Contra el estado de la amenaza, el estado de esperanza, el estado de los derechos de los ciudadanos y seguramente el más importante, el derecho de la libertad de expresión y el derecho a decidir. Tener la absoluta tranquilidad y la absoluta garantía que en España, mientras gobierne Mariano Rajoy y mientras gobierne el Partido Popular, nadie va a convocar un referéndum para separar Cataluña del resto de España. Lo que sí que puedo decir es que primero a los ayuntamientos no se nos puede pedir que asumamos una responsabilidad que es del Gobierno de la Generalidad. En ningún caso, como alcaldesa, pondré en peligro a la institución ni un solo funcionario ni trabajador que pueda hallarse en una situación de riesgo o de compromiso. Bueno, esto es lo que dice la alcaldesa de Barcelona en esa entrevista en El Periódico de Cataluña. De momento el desmentido a esa segunda parte del borrador no llega a través de las páginas de La Vanguardia. La verdad es que lo estamos esperando. De momento lo que vemos en La Vanguardia es un sondeo sobre la situación en Cataluña, un sondeo de GAT3 para La Vanguardia, en donde se habla de la subida de Esquerra, mantiene en la mayoría soberanista y no excluye un tripartito. Esta es la lectura que hace La Vanguardia de los resultados de su sondeo, en donde Esquerra Republicana de Cataluña ganaría las elecciones con 43 representantes, seguidos del PDeCAT, que se quedaría en 23, de la CUP, que también perderían 5 representantes, se quedarían en 5, Ciudadanos 23, perdería 2 representantes, seguido de Catalunya en Comú con 12, Partido Socialista de Cataluña con 17 y Partido Popular con 12. Este sería el arco parlamentario según el diario La Vanguardia. En cualquier caso, y después de lo leído, después de lo escuchado, ¿quieren los catalanes para Cataluña lo que está sucediendo en Venezuela? ¿Están siguiendo los catalanes a favor de ese referéndum independentista lo que está sucediendo en las calles de Venezuela? Ya no en el Parlamento de Venezuela, donde lógicamente la política ha pasado a un segundo plano porque los muertos se cuentan ya por centenares. ¿Quieren los catalanes a favor del referéndum de Cataluña, a favor de la independencia de Cataluña, que aquellos que están en contra sean encarcelados, como Leopoldo López en Ramo Verde? Bueno, estas son cuestiones que hay que plantearse, porque si lo que está Puigdemont tratando, o lo que está barajando es la posibilidad de que haya una constitución al estilo bolivariano, es que Venezuela, desde luego, es su modelo, como lo es para, por cierto, otras formaciones en este país, como es el caso, por ejemplo, de Podemos. Venezuela es el modelo para muchos partidos políticos, en este caso del Parlamento, que están sentados en el Parlamento español, y lo que está sucediendo en Venezuela es que estamos contando los muertos por centenares ya. Venezuela, un país que en su día fue rico, que era un modelo para muchas otras cuestiones, bueno, pues hoy está en la situación en la que está. Y del que, por cierto, cada vez se dice menos en nuestro país o se analiza con otra óptica. Parece que hay un interés por parte de determinadas autoridades en que se silencie lo que está sucediendo en el país hermano y en el país amigo, en Venezuela. Bueno, el modelo a seguir por Puigdemont y por los suyos, también por Ada Colau y por los suyos, que quede todo claro. El Gobierno ha reunido hoy de forma extraordinaria al Consejo de Ministros para analizar ese límite de gasto que será, bueno, la base para analizar los presupuestos y para estudiar y negociar los presupuestos generales del Estado para 2018. En principio,
Desde el Gobierno se quiere dar por bueno y se quiere apoyar a Cristóbal Montoro, que es uno de los principales negociadores de este presupuesto para 2018, junto con Soraya Sáenz de Santamaría, pero la verdad es que Cristóbal Montoro está en el foco y en el foco va a seguir estando porque hoy le dedican otra portada en el diario El Mundo y enseguida se lo vamos a contar. En principio, el Partido Socialista y Ciudadanos deberían decidir cuál va a ser su posición de cara a esos presupuestos en sendas reuniones que van a tener lugar en las próximas horas. Con el voto en contra del PSOE ya sobre la mesa, Moncloa estaría dispuesta a negociar una bajada del IRPF tal y como le piden los de Rivera para contar con su apoyo al techo de gasto. Sin embargo, no estarían dispuestos a hacerlo hasta 2019. Desde el Ejecutivo hablan de una subida del techo de gasto de 1.500 millones de euros. Esto permitiría no tener que recortar, dicen, ninguna partida social como educación o sanidad. José Manuel Soria explica en estas memorias de las que se hace hoy eco el diario El Mundo cómo Montoro utilizó una vieja cuenta de su madre en Suiza para acusarle ante Mariano Rajoy. Según el exministro de Industria, aunque declaró esta cuenta ante el fiscal, esta polémica fue el detonante de su dimisión para no tener que hablar de su madre en el Parlamento. También tiene palabras para la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien acusa de apoyar a las grandes cadenas de televisión para que no se ejecutara una sentencia ante el Supremo, y cuenta cómo las eléctricas iban a su despacho con reales decretos ya redactados para su aprobación. El exministro aún no ha decidido si lo va a publicar. Bueno, y esta es la noticia que les avanzábamos anteriormente, esa exclusiva que publica hoy Carlos Segovia en el diario El Mundo sobre ese supuesto libros de memorias que tendría el ministro Soria escondido en un cajón de su despacho y que se estaría pensando si lo publica o no lo publica. Entre otras perlas, y sobre todo fijándose en Montoro, el ministro Soria lo que viene a decir es que fue él el que llamó a Mariano Rajoy a decirle: oye, que tu ministro de Industria, la madre de tu ministro de Industria tiene una cuenta en Suiza y además esta cuenta no está controlada y además esta cuenta sigue abierta. Y fue el propio ministro Montoro el que llamó a Mariano Rajoy en las horas previas al cese del ministro de Industria para contarle, pues una perla tras otra del ministro de Industria. Dice Soria que se está pensando si lo publica. Bueno, mientras lo esté publicando Carlos Segovia en El Mundo, la verdad es que no hace falta que luego lo saque en un volumen, pero lo cierto es que las memorias, aunque sea a capítulos, las estamos conociendo a través de estas exclusivas del diario El Mundo. Bueno, fíjense ustedes lo que puede llegar a pasar al ministro Montoro cuando no es un día, es otro, pero ahí está en los titulares y hoy de nuevo será comentario de los corrillos en el Congreso de los Diputados y en cada uno de los desayunos informativos que se celebren, porque desde luego la información que publica El Mundo es muy, pero que muy jugosa. También durante estos días, sobre todo el día de ayer y el día de hoy, se están publicando diferentes sondeos en la prensa en donde sobre todo se está centrando en la intención de voto en el Partido Socialista y la evolución que tendría el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Es curioso porque mientras algunos sondeos dicen que ya la podemización de Pedro Sánchez le estaría pasando factura, hay otros que sin embargo siguen hablando de ese impulso del secretario general socialista. Según un sondeo de Metroscopia para el diario El País, los socialistas pierden un punto en intención de voto hasta el 21,6%. El diario de Prisa achaca esta caída al acercamiento con Pablo Iglesias y el cambio de postura sobre el acuerdo de libre comercio Unión Europea-Canadá. Sin embargo, según otra encuesta del Confidencial, el PSOE conseguiría 2 puntos más que en las pasadas elecciones, un 25%. El Partido Popular se sitúa en ambas encuestas como primera fuerza con entre el 25 y el 30% de los votos. Unidos Podemos conseguiría un 20% y Ciudadanos conseguiría en torno al 18%. Bueno, también vamos a abordar esta cuestión, estas encuestas en nuestra tertulia, hoy a partir de las 8:30 con Germán Terch, Cayetano González y Fernando Lázaro, y a partir de las 9:15 con nuestro compañero Javier Arias, que es una de las personas que ha contribuido y además de una manera muy notable a enriquecer ese especial sobre la liberación de Ortega Lara y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que les estamos avanzando y publicando en nuestro periódico, en libertaddigital.com, y que hoy vamos a analizar en nuestra tertulia de forma muy especial. Destaco el papel de Javier, como podría destacar, desde luego, el papel del director del periódico, de Raúl Vilas, como podría destacar el papel del propio Cayetano González, personaje y persona que tuvo un privilegio por su posición, la posición que ocupaba en el Departamento de Comunicación del Ministerio del Interior en aquellos años, en contacto directo con el ministro Jaime Mayor Oreja y en el minuto a minuto de esa liberación de Ortega Lara
esa visita espeluznante a ese zulo en el que estuvo secuestrado Ortega Lara, y luego también un testigo de excepción de ese cruel asesinato a cámara lenta de Miguel Ángel Blanco. Y es importante que lo recordemos 20 años después, porque hay una nueva generación de españoles muy jóvenes que hoy en día, con mucha dificultad, saben explicar o saben decir quién fue Ortega Lara y saben explicar o reconocen a Miguel Ángel Blanco. Son nuestros héroes, las personas que han dado la vida y buena parte de su vida por España. Y eso lo tenemos que recordar, y eso tiene que estar en nuestra memoria, y eso nos hará grandes como nación y como españoles si sabemos recuperarles y si sabemos homenajearles de la manera adecuada, si los sabemos mantener en el recuerdo para que las nuevas generaciones de españoles, no solo aquellos que lo vieron de forma privilegiada o que lo podemos recordar como espectadores ya ejerciendo nuestros primeros años en el periodismo, ¿no? Eso hay que saberlo transmitir, hay que saberlo recordar, y Libertad Digital yo creo que lo ha hecho de manera excepcional, de una manera desde luego respetuosa para las víctimas del terrorismo y respetuosa también para la Guardia Civil, recordando la labor que hicieron. Desde luego, si no han tenido ocasión de ver ese momento en el que entran en la nave en la que estaba el zulo de Ortega Lara, yo les recomiendo que lo hagan en ese vídeo que pueden ver en Libertad Digital, porque no hacen falta narración, es solamente la imagen y una música de fondo. Se le ponen a uno los pelos de punta. Es estremecedor ver dónde estuvo ese hombre durante más de 500 días secuestrado, y en donde, en un momento dado él se dejó llevar. Él pensaba que iba a morir allí en ese zulo porque le iban a dejar morir, y en donde pueden leer y ver y escuchar entrevistas como aquellos agentes de la Guardia Civil que estuvieron al frente de esas operaciones, y en donde se escuchan testimonios como el que vamos a recuperar en breves instantes, y es el testimonio de la Guardia Civil en donde explica, ¿verdad, Silvia?, cómo Bolinaga se negó a decir dónde estaba Ortega Lara porque estaba dispuesto a dejarle morir. Como un perro, tal cual. Eso es lo que se cuenta en Libertad Digital. Es el relato del general de la Guardia Civil, Pedro Muñoz, y del jefe del operativo que liberó a Ortega Lara. Relata cómo se desarrolló la operación para liberar al funcionario de prisiones del Zulo, en el que la banda terrorista ETA le había secuestrado durante 532 días. El oficial cuenta que desconocían si iban a tener que enfrentarse a un terrorista para proceder al rescate, y cómo el etarra Bolinaga fue conducido por la Guardia Civil a la nave donde se pensaba que estaba Ortega Lara, y allí se negó a confirmar su presencia. Escuchamos su testimonio junto al del general de la Guardia Civil, Pedro Muñoz, que recuerda cómo días después, un 13 de julio, era asesinado Miguel Ángel Blanco. ¿Colaboró con vosotros de alguna forma? No, en absoluto. ¿Creéis que hubiera estado dispuesto a dejar morir a Ortega Lara de hambre y no haberos dicho jamás dónde estaba? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Conociendo el relato de cómo se transformaron, cómo se fueron transformando y cómo fueron creciendo como terroristas, viendo y conmovidos del relato de cómo trataron a José Antonio, viendo físicamente cómo se comportaron en el momento de la detención con absoluta frialdad y absoluta distancia de lo que ahí estaba sucediendo, pues no nos cabe ninguna duda de que lo hubiesen dejado morir, sí. Los resultados, lógicamente, de aquello hay que juntarlo con el desgraciado asesinato de Miguel Ángel Blanco. O sea, la muerte, la liberación de Ortega Lara es el punto, digamos, más brillante de la lucha antiterrorista, y el el asesinato de Miguel Ángel Blanco es el punto más negro. Es el punto más negro porque era un viaje sin retorno. O sea, desde el momento en que se produce, nos encontramos ante una situación que no tenía retorno. La exigencia que se planteaba era o se doblega el gobierno o a este hombre hay que matarlo. Son las 7:20 de la mañana, las 6:20 en las Islas Canarias. Nos vamos a ir al tráfico. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hasta ahora tenemos tráfico lento en las calles San Vicente, Plaza de España, José Abascal, Paseo de las Delicias y Paseo del Prado. También registramos retenciones en el acceso a la M30 desde la carretera de Toledo. Añadir además que han finalizado las restricciones al tráfico con motivo del World Pride. Tiempo ahora para saber cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Alicia Gutiérrez, buenos días. La mañana de Federico. Es radio.
Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan hasta ahora a nuestra sintonía, a la sintonía de la mañana de Federico en el radio. Estamos contándoles la actualidad del día desde las 6 en punto de la mañana y vamos a continuar haciéndolo. Hoy no está con todos ustedes, con nosotros, Federico Jiménez Los Santos, porque se ha quedado sin voz directamente, así que ha hibernado, va a hacerlo durante 2 días para recuperarse plenamente y estar probablemente aquí a partir del próximo miércoles. Sobre todo se quiere recuperar el jefe porque el jueves vamos a hacer un programa muy especial en el Hospital Niño Jesús en Madrid, con motivo de pues una celebración importante, un aniversario importante del hospital infantil de referencia en nuestro país, probablemente también de Europa, y en donde vamos a tener el orgullo y la satisfacción de estar allí con un montón de amigos, seguro que también todos ustedes, así que ya les avanzamos, les vamos a ir contando más detalles en los próximos días para que sepan ustedes lo que van a poder escuchar y ver a partir del próximo jueves, pero allí estaremos en el Hospital Niño Jesús de Madrid el próximo jueves, allí estará Federico con todos ustedes, con todas las personas responsables del hospital, y por eso se quiere recuperar plenamente para estar en plenitud de facultades a partir del próximo jueves con todos ustedes y también con nosotros. Mariano Rajoy va a recibir hoy en Moncloa al nuevo secretario general de Comisiones Obreras, a Unai Sordo. Veremos a ver qué es lo que tiene que decir a partir de esa reunión el nuevo líder sindical, pero de momento al encuentro va a acudir en compañía de su predecesor. Yo no sé si esto es buena noticia o es mala, pero a muchas personas que adquieren nuevas responsabilidades no les gusta ir acompañados de aquellos que les ceden el puesto. Veremos a ver qué es lo que tiene que decir sobre la reforma laboral, que es uno de los puntos fundamentales con los que se tendrá que tratar el gobierno y los sindicatos. Y también vamos a estar hoy muy pendientes de una reunión que va a tener lugar en Sevilla. Allí se van a reunir los ministros del Interior de España, de Francia, de Portugal y de Marruecos para hablar del terrorismo yihadista. También hay que seguir muy, muy, muy pendientes estos encuentros, sobre todo después de los últimos acontecimientos y de las últimas detenciones que se han producido en nuestro país. Vamos a resumirles estas y otras noticias. Lo hacemos con ayuda de Daniel Muñoz y de Silvia Ribeiro. Mariano Rajoy recibe en Moncloa al nuevo secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, que asistirá al encuentro acompañado de su predecesor, Ignacio Fernández Toxo, exigirá al presidente del gobierno un cambio en el modelo de las relaciones laborales. Así lo anunciaba tras ser designado líder del sindicato. Claro que hay que derogar las partes centrales de estas reformas, pero sobre todo hay que construir un nuevo marco de relaciones laborales. Necesitamos un sistema de rentas garantizadas, y un sistema de rentas garantizadas no desincentiva la búsqueda del puesto de trabajo ni la creación del puesto de trabajo. Un sistema de rentas garantizadas lo que desincentiva son los salarios de miseria. Los ministros de Interior de España, Francia, Portugal y Marruecos se reúnen en Sevilla para abordar, entre otros asuntos, la lucha contra el terrorismo yihadista, mientras Juan Ignacio Zoido prohíbe a quienes le visitan en su despacho que accedan con el teléfono móvil para evitar así grabaciones como las que afectaron a su predecesor Jorge Fernández Díaz. Además, el ministro insiste en que el gobierno no cederá al chantaje de ETA. Hasta que ETA no se disuelva, el tratamiento que vamos a seguir es que no hay tregua con ningún terrorista. Quedan crímenes por esclarecer, pero sobre todo lo que tienen que hacer es disolverse, entregar todas las armas, no el paripé que hicieron, pedir perdón, arrepentirse y pagar las deudas que tienen con las víctimas del terrorismo. A partir de ahí, ya aplicar el Estado de Derecho. Pedro Sánchez obtendría un 25% de los apoyos de celebrarse hoy elecciones, según un sondeo que publica el diario El Confidencial. El Partido Popular seguiría siendo la primera fuerza con cerca del 31% de apoyos. En cambio, la encuesta que publica este domingo el diario El País atribuye a los socialistas una caída de 1 punto en intención de voto, quedándose en el 21,6%, caída que atribuyen al acercamiento a Podemos. Ximo Puig gana el primer pulso de las primarias del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana y dobla en avales a la aspirante oficial. Ha obtenido 7.500 avales frente a los 4.400 de su rival Rafa García. El Congreso para renovar la ejecutiva de los socialistas valencianos tendrá lugar el fin de semana del 29 y 30 de julio en Alicante. En Cataluña, miembros de la CUP han cuestionado en las últimas horas el papel de los Mossos tras la detención de 3 asaltantes que cercaron la sede del PP el pasado mes de marzo. En un comunicado se refieren a los Mossos de Escuadra como la correa de engranaje de la represión del Estado. El gobierno de Lambán reparte en los colegios una revista con artículos que
que respaldan la independencia de Cataluña e incluye a Aragón en los denominados países catalanes. La plataforma No Hablamos Catalán ha denunciado que el Ejecutivo financia y distribuya la publicación en 39 centros escolares. En uno de sus artículos califican a Carmen Forcadell como una virtuosa, dicen, de la democracia por poner en jaque la España por franquista. Mire, ese ruido, ¿no?, que están escuchando es el sonido de ambiente del nuevo vídeo, o el nuevo videomontaje que ha publicado Donald Trump en redes sociales y, bueno, que ha provocado pues su último enfrentamiento con la prensa. En él se ve al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, pues directamente pegando a un hombre con el logo de la CNN. Así, directamente, es como si aquí saliese Rajoy con el logo de La Sexta ahí dando en la cabeza a un hombre, o con el de Televisión Española, o con el de Antena 3, bueno, pues, porque con el de La Sexta probablemente, bueno, sí, podría salir perfectamente con el de La Sexta, bien visto, podría salir con él. La cadena de televisión ha respondido acusando a Trump de promover la violencia, bueno, y este era uno de esos momentos de ese vídeo del que hoy se está hablando y mucho en los Estados Unidos. Mientras tanto, en Venezuela, decía yo antes que cerca de 100 personas han fallecido ya a manos del gobierno chavista, del ejército chavista en Venezuela. Hoy hay un informe muy interesante que publica el diario ABC en donde se habla de la cantidad de gente que ha pedido asilo político de venezolanos en nuestro país debido a la situación que se está viviendo en Venezuela. De momento nos quedamos con esa última cifra, pero es que vamos añadiendo muertos, desgraciadamente, cada hora que pasa, por no decir cada minuto, Silvia. Sí, el balance de opositores asesinados por la Guardia Bolivariana asciende a 85 tras el fallecimiento de 3 personas durante las protestas de este último fin de semana. Mientras, ya son 29 los días que Leopoldo López permanece aislado en la prisión de Ramo Verde por orden del Ejecutivo de Nicolás Maduro, a pesar de lo establecido en el régimen de visitas. Lilian Tintori es su esposa. Leopoldo López continúa aislado en solitario y nosotros hemos denunciado a nivel nacional y a nivel internacional esta tortura, contando, explicando cómo es el trato hacia Leopoldo López, cómo lo aíslan, lo incomunican, cómo lo hacen requisas violentas. Bueno, pues esto es la última hora que nos llega desde Venezuela. A las 7:37 minutos ya empieza a notarse el calor, ¿verdad, Silvia? Y yo quiero un Toshiba, lo quiero ya. Ha vuelto el calor, parece que para quedarse, sí. Y amenaza con ir aumentando a lo largo de la semana, pero como dices, con este Toshiba aire acondicionado para el verano y además para cuando llegue el invierno, podemos seguir disfrutando con nuestro aire acondicionado Toshiba, que es también bomba de calor, eficiente, cálido y el mejor amigo de nuestro bolsillo cuando nos llega a finales de mes la factura de la luz. Escribe "quiero un Toshiba" en tu navegador y te vamos a enviar un instalador especializado o a tu casa o a tu negocio, donde quieras. Quiero un Toshiba. Quiero un Toshiba. Esto es como lo del grito de guerra de Belén Esteban, de págame de Toño Santino. Pues quiero un Toshiba, quiero un Toshiba. Una pausa y seguimos. Es la mañana. Es radio. Telefónica presenta el Instituto Tecnológico Telefónica, un centro donde acceder a formación profesional oficial, concursos 100% online y posibilidad de un plan de becas. Consigue el título de técnico superior en desarrollo de aplicaciones web o en aplicaciones multiplataforma y aprovecha las prácticas en las empresas del Grupo Telefónica. Fórmate ya en las nuevas profesiones más demandadas. Entra en institutotecnológico.telefónica.com e infórmate. Matrícula abierta. Telefónica. Elige todo. En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES. ¿Sueñas con ser abogado y trabajar en una de las firmas más importantes del sector? El ISDE, líder en formación jurídica con un 98% de colocación de sus alumnos, imparte el doble título, grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional. Referenciado en el Financial Times como la segunda Law School a nivel mundial, los alumnos del ISDE tendrán prácticas en los mejores despachos desde el primer curso de carrera y estancias en las universidades de Columbia y Cambridge. Solicita información en el 911-265-180 o en admisiones@isdegrado.com. Estás escuchando Es Radio. En Leroy Merlin te invitamos a nuestro aniversario con un 15% de descuento en todas nuestras tiendas. Solo hoy celebra más por menos. Leroy Merlin, da vida a tus ideas. Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto? Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Es la mañana. Es radio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Como todos los días, con el resumen de la prensa económica, bueno, y me imagino que con la satisfacción personal, Luis, de estar viendo como todo lo que publicó Libertad Digital, Libre Mercado, hace ya mucho tiempo, todo lo que venimos denunciando, hoy, bueno, pues también forma parte de la actualidad años después de otros periódicos, ¿no? Bueno, y habrá que ver si José Manuel Soria, en esas memorias que parece que está incubando, pues saca algunos detalles más de esas cosas que contamos, ¿no? Sí, es una satisfacción ver que algunas de las informaciones que publicamos, bueno, pues vuelven a estar sobre el tapete y otras muchas de las que estábamos detrás esperando confirmación, bueno, pues también están apareciendo. Se cierra el cerco alrededor de Cristóbal Montoro y yo creo que ya era hora de que todas esas sospechas sobre la posibilidad de un importante tráfico de influencias que había alrededor de ese despacho, equipo económico del ministro, bueno, pues estén hoy encima de la mesa de todas las redacciones. Oye, visto en perspectiva, ¿tú, Luis, crees que el ministro Montoro va a salir indemne de la que le está cayendo y la que le va a caer? Porque esto parece un chorreo que no tiene fin. Hoy de nuevo portada en el diario El Mundo, me imagino que mañana habrá multitud de declaraciones al respecto y esto parece que no ha tocado a su fin. Hombre, parece que Cristóbal Montoro es un ministro que sí que cuenta con el respaldo del presidente del gobierno, que es una pieza fundamental dentro del tablero que quiere poner sobre la mesa Mariano Rajoy, porque también es uno de esos ministros incómodos que se suele llevar las bofetadas que Mariano Rajoy se evita, ¿no? Lo único que da la sensación de que, claro, todas estas informaciones cada vez están tomando un volumen mayor, están poniendo en más compromiso al ministro y están, como decía yo, cerrando el círculo, con lo cual yo creo que lo va a tener muy complicado para seguir Cristóbal Montoro y para justificar ningún miembro del gobierno todo lo que detrás de esta historia hay, que es un despacho de abogados totalmente, un despacho de consultoría totalmente vinculado al ministro y que quiso ser empleado por el ministro, según las informaciones que tuvimos y según apuntan todas las informaciones que hemos publicado y que se están publicando, que lo empleó como un modo de, bueno, pues favorecer su posición dentro del gobierno para generar ingresos. Bueno, veremos a ver en qué queda esto, o si sigue, como tú dices, bueno, siendo el escudo o uno de los escudos de Rajoy, que siempre le viene bien al presidente del gobierno. Bueno, vamos con esos titulares hoy en la prensa económica, Luis. Bueno, pues mira, un recadito para Cristóbal Montoro. Familias y empresas pagan 190.000 millones de euros menos en intereses desde 2009. ¿Qué se esconde detrás de este titular y por qué digo que es un recado a Cristóbal Montoro? Porque esto lo que significa es que el sector privado, familias y empresas, se han desapalancado, han hecho los deberes, han reducido sus cargas de deuda durante estos años de crisis. Como hemos dicho siempre en Libre Mercado, Libertad Digital y en este programa, el sector privado en España se ha comportado de una manera ejemplar, ha hecho los deberes, ha reducido, se ha, ha apretado el cinturón todo lo que tenía que apretarse para poder colocarse en las mejores condiciones para volver a crecer, para volver a emprender y para volver a crear riqueza. Justo lo contrario de lo que ha hecho el Ejecutivo, que es tirar de deuda pública, colocarla en el 100% del PIB y, bueno, pues como decía, aquí puede estar un mensaje para Cristóbal Montoro. Y luego otro mensaje para todos, bueno, pues por ejemplo, para Ignacio Fernández Tojo, que dijo la semana pasada que había que derogar la reforma laboral, o para Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, que es uno de los frontispicios que tienen siempre en la cabeza cada vez que hablan de empleo. Atención al dato, lo podemos leer ya en Libre Mercado, Libertad Digital. El 54% del empleo privado creado en la recuperación es indefinido.
es indefinido. Lo digo de esta manera y lo enfatizo porque estamos ya muchos cansados de escuchar ese mantra, ese constante reproche a nuestro sistema laboral de que el 90% del empleo que se crea en España es temporal. Evidentemente, una vez que se ha perdido tantísimo empleo como se perdió en la crisis, cuando el sistema laboral vuelve a funcionar gracias a la reforma laboral que se hizo, y crecería más si se profundizara en esa reforma laboral, crece por el lado del temporal, que también fue el primero que se fue al garete. Pero lo bueno que tiene nuestro sistema laboral, una de las cosas buenas que tiene, es que está convirtiendo muchos de esos empleos temporales en indefinidos, y ya podemos decir que más de la mitad del empleo privado que se creó en la recuperación y que se está creando en la recuperación es indefinido, lo que convierte al 75% de los puestos de trabajo en España en indefinidos. Bueno, pues ahí están esos titulares. Lo vamos a dejar aquí, Luis, si te parece. Luego a partir de las 9 te escuchamos con la apertura de la bolsa. Aquí en la tertulia de Es la Mañana de Federico. En los deportes, Vicente Azpitarte, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, Alemania, que ha ganado la Copa de Confederaciones, ¿no? Frente a Chile, ¿no? Si ese torneo, efectivamente, ese torneo algo tedioso, ¿no? Que se celebra un año antes del siguiente Mundial en Rusia, y en este caso, bueno, ya sabes que convoca a las presuntas mejores selecciones del planeta, bueno, pues un representante por cada continente, el último campeón del mundo, el organizador. Bueno, pues Alemania ha conseguido vencer en un último partido frente a Chile, dominado el partido por la selección sudamericana. Se adelantó el conjunto alemán por mediación de Stindl en los primeros minutos tras un fallo del jugador del Celta, Marcelo Díaz, y a partir de ahí, bueno, pues el asedio chileno ha permitido al portero del FC Barcelona, Ter Stegen, convertirse en el mejor jugador de este partido. Gana Alemania después de que Portugal ganara 2-1 en el partido que nadie quiere jugar, que es el del tercer y cuarto puesto, que no tiene sentido en este tipo de torneos. Bueno, pues este fin de semana también se ha disputado, ganó Portugal gracias a que Pepe se marcó un Sergio Ramos, es decir, consiguió empatar el partido en la recta final del encuentro, lo mandaron a la prórroga, y en la prórroga Portugal puso el 2-1 frente a México. Termina la temporada oficialmente, Rosana, y arranca hoy, porque Athletic de Bilbao, Sevilla y Valencia ya empiezan hoy la pretemporada pensando en lo que está por venir. El Madrid arrancará la semana que viene. No termina, sin solución de continuidad. Dejamos a Messi, que se ha casado ya, que ha sido la noticia deportiva del fin de semana, por otro lado. ¿Qué te pareció cómo iba Antonella? Mira, yo es que prefiero no opinar. No es mi estilo. Tú sabes que yo soy más clásica, ¿no? Pero bueno. Bueno, ya has opinado entonces. Guapa, sí. Ya has opinado. Fichajódromo. Estamos pendientes de puertas de salida y entrada en el Real Madrid. Contábamos en Libertad Digital, Rosana, que FC Barcelona y Juventus habían preguntado por Danilo. Ahora se suma el Chelsea. Podría salir el lateral derecho del conjunto blanco, que está recibiendo ofertas interesantes que se podrían acercar a los 25 millones de euros. Y estamos en el mercado nacional pendientes de un jugador del Betis, Ceballos, que ha asombrado a todo el mundo en la Eurocopa Sub-21. Podría ser fichado por Madrid o Barça en los próximos días. Son los dos equipos grandes que se han interesado por él. Va a ser el propio jugador el que decida dónde quiere marcharse. El último movimiento lo hemos conocido desde Sevilla en las últimas horas, y es que Sergio Canales podría ser el sustituto de Dani Ceballos en la media punta para el Betis. Podría haber ya un acuerdo por unos 2 millones de euros. Y finalmente, en Polideportivo, déjame que te cuente muy rápido, ¿sí? José Manuel Calderón, nuestro José Calderón, noticias, finalmente se va a los Cleveland Cavaliers a jugar con LeBron James el año que viene. No ha tenido suerte a lo largo de su carrera por los equipos en los que ha estado. El año pasado estuvo 4 horas con el que finalmente ha sido campeón de la NBA. Digo literalmente 4 horas porque fue así en el mercado de fichajes. Estuvo fichado por Golden State Warriors durante esas horas y finalmente le cortaron. Y ahora han anunciado durante este fin de semana que se marcha a la franquicia de Ohio para intentar conseguir el título de campeón de la NBA el año que viene. Bueno, pues mira, ojalá tenga suerte. Ojalá, porque se lo merece. Es una magnífica persona, alguien que representa muy bien los valores de nuestro país a nivel deportivo, y va a poder disputar, bueno, pues el título de campeón de la NBA, que es lo máximo a lo que puede llegar José Manuel Calderón, sin duda. Muy bien, Vicente, pues muchísimas gracias. Seguimos, por supuesto, la actualidad de los deportes en Es Radio y en Libertad Digital. Son las 7:49, se van a quedar con las noticias más cercanas, son las 6:49 en las Islas Canarias, a las 8 en punto, aquí de nuevo en Es la Mañana de Federico, con las 5 noticias del día y nuestra tertulia a partir de las 8:30 con Germán Terch, Cayetano González y Fernando Lázaro, a partir de las 9:15 también con Javier Arias. Llévanos siempre.